Perfecto, yo acá me encuentro en Luján, esto es en Buenos Aires, Argentina, porque Argentina justo nos agarra la fecha que es de la patrona de la República Argentina, es la Virgen María en Luján, que tiene una historia muy grande, Argentina, una raíz muy profunda católica, entonces bueno, vinimos a respetar la tradición. Y eso de la tradición, bueno, por eso yo les decía que no, me llama la atención no tener traje. Con respecto a la deontología profesional de la abogacía, tengo muchísimo para hablar, sobre todo porque en la actualidad encontramos que se encuentra en Argentina, por ejemplo, varios fallos en materia de inteligencia artificial y uso profesional, mejor dicho, praxis profesional de la abogacía e inteligencia artificial. Hay como un cortocircuito entre la utilización de las herramientas de inteligencia artificial generativa y la praxis. Creo que, si no me equivoco, hay 5 fallos ya en materia de inteligencia artificial. El primero es en Rosario, Argentina, donde Oscar Puccinelli, un juez, detectaría la utilización de inteligencia artificial generativa. Y al detectar esto, bueno, se lo pide explicaciones al abogado y bueno, le hace una llamada de atención. En esa línea de ideas también después el doctor, bueno, el juez que encuentra al colega que hizo utilización y se puede detectar porque, bueno, hizo una cita inexistente, bueno, de cita inexistente, de seguro usted se habló ya esto de que la inteligencia artificial tiene alucinaciones, que es un error que existe. Entonces, dentro de este error de las alucinaciones, se producen citas inexactas, o sea, puede producir algo que no existe dentro del proceso. Bueno, el primer fallo llamaría la atención al colega y quedaría entonces una advertencia y también hacen un pedido, creo que lo mandan porque claro, al abogado no lo puede sancionar el juez, lo tiene que enviar al colegio de abogados y esto lo mandan al colegio de Rosario, que el colegio de abogados de Rosario, Santa Fe, Argentina, paradójicamente tenía una guía de uso ético de inteligencia artificial. También, después ese es uno de los fallos más, que es el primer fallo de uso de inteligencia artificial en Argentina. Y después aparece un segundo fallo en la Cámara de Morón. No tengo los nombres exactos, pero el fallo donde se utiliza inteligencia artificial y es detectado, esto es por un colega, amigo, que se llama Gabriel Hernán Cuadri, el cual menciona también, bueno, detectan la utilización de inteligencia artificial generativa. Esto es también lo que hablábamos un poco de una cita inexacta, donde la inteligencia artificial generativa confunde un fallo muy importante en Argentina, que es Barrios, con otro fallo Barrios. Entonces, ahí está el problema y también el colega lo que solicita, además de lo que solicitó el de Rosario, solicita al Colegio de Morón que se encargue de capacitar más allá también del llamado de atención. Hay un montón de fallos que precedieron, no, continuaron saliendo en materia de inteligencia artificial generativa. Hace poco creo que salió el quinto ya en Córdoba, también donde se pudo verificar la utilización de inteligencia artificial generativa. Esto entra un poco en cortocircuito con lo que hablábamos de que
los colegios de abogados, Colegio de Capital, Colegio de Rosario, ya están sacando guías de utilización de inteligencia artificial generativa en la praxis. Y yo esto lo dije en una conferencia de que el cortocircuito, que si hay guías de utilización, guías éticas, guías de recomendaciones, igualmente siguen saliendo estos fallos con citas inexactas, hay una cuestión, un problema ahí acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es un poquitito lo que se está desarrollando en materia jurisprudencial y en materia deontológica. En materia deontológica tenemos esto, de que los colegios de abogados se encuentran utilizando lo que son las guías, recomendaciones, y como dijo una colega, se produce que una banalización de la ética profesional. ¿Por qué? Porque claro, no existe una ley. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está la ley 51.077 del ejercicio profesional de la abogacía, la ley de los abogados, donde tiene unas normas de ética profesional. Tiene la 51.77, donde sí se puede, sí se puede romper la ética profesional. Hay una ley que el abogado sabe, ¿no? Hay unas reglas claras de utilización. La 51.77, en el artículo 25, tiene lo que son las normas de ética profesional. Y acá es donde tenemos la cuestión que la ley 51.77, en el artículo 25, es del año 1954. Esto, 1954, estamos en el año 2025 y la ley 51.77 tiene ¿cuántos años? Así que bueno, esto es una cuestión a ver dentro del ejercicio deontológico profesional. Les consulto hasta acá, ¿alguna pregunta de lo que estamos hablando? Todo clarísimo. Luis, ahí, ¿querés hacer una observación o querés opinar de esto del cortocircuito existente que existe entre la praxis real del abogado, la deontología profesional y lo que son las normas de ética profesional? Doctor, en el caso, por ejemplo, de hacer estos manuales, estos lineamientos para seguir el uso de inteligencia artificial, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? ¿Qué considera usted que es el mínimo indispensable para que en la práctica de un abogado que quiera llevar el uso de inteligencia artificial generativa sea ética, se cumpla realmente con la labor y no se caiga en una falta? Claro, acá tenemos un vacío muy importante porque de 1954, en la ley 51.77, no se están actualizando los conceptos. Por ejemplo, los marketplaces de abogados, ¿no? Ya empiezan a haber marketplaces de abogados, ¿no? En Argentina tenemos lo que es Abogalia, tenemos lo que es LegalFi, donde los abogados pueden, por así decirlo, mercado libre, o por así decirlo muy vulgarmente, un mercado donde se pueda... Los estudios jurídicos pueden publicitar en redes, ¿no? En redes sociales, lo están haciendo. Las consultas se están evacuando a través de TikTok, ¿no? Se están evacuando a través de TikTok. Yo he visto incontables abogados que se dedican a responder consultas y no lo hacen, por así decirlo, de mala fe. El principio rector en nuestro Código Civil y en todo caso es la buena fe. Entonces, volviendo a eso, como no está legislado esto en las normas de ética profesional, en la 51.77, la costumbre ya está empezando a hacer que se empiece a utilizar. Así que si habría que, en principio, empezar a ver dónde estamos parados.
Pues sí, en esto de... Un segundito, Fran. Evacuar una consulta es no una falta ética dentro del código 1954. Y en TikTok, muchísimos abogados están evacuando consulta, está entrando en cortocircuito la praxis del abogado con la ética tradicional, la deontología profesional. Sí, Fran. Miguel, ¿cómo andás? Un gusto, la verdad. Me encantó tu exposición del otro día, el jueves. Quería comentarte algo relacionado a eso y algo de lo que estaba hablando recién. Viste que hubo muchísimos casos en el que ya en Argentina hay mucha gente, muchos abogados que usan un poco negligentemente la inteligencia artificial, no verificando las citas jurisprudenciales. Y yo veo a veces muchos juzgados, salvo el de Córdoba, bastante permisivo en ese sentido. Entonces yo te pregunto, relacionado con la ética, ¿vos crees que debe haber algo más, una sanción más severa con respecto a estas situaciones para que se pueda tener más cautela a la hora de usar la IA en estos tipos de casos? ¿Vos qué pensás? Sí, bueno, voy a usar un ejemplo claro. La sanción se la va a terminar dando el abogado de acuerdo al nivel del uso que vaya en contra de la praxis. Por ejemplo, en el caso Mata versus Avianca, lo que se produjo es que el abogado lo hizo perder al cliente. Entonces va a tener una mala praxis totalmente garantizada este Mata. Si les comento un poco el caso Mata versus Avianca, en donde el abogado del señor Mata estaba en un juicio con... disculpen que hay un poco de ruido justo donde estoy, justo hay ruido. Le pido disculpas que entiendan. Justo el domingo hay mucho movimiento en el café donde estoy. Y la cuestión es en Mata versus Avianca, que lo quiero usar de ejemplo de por qué fue tan grave para el abogado, terminaría siendo perder al cliente, porque en Mata versus Avianca, las citas inexistentes se dieron dentro de lo que es el common law, donde el precedente es vital para ganar o perder un juicio. Entonces, al tener una cuestión de estas características donde los 20 fallos que se utilizaron para el precedente, más allá de la ética profesional, se produjo un problema ya en el proceso, un problema probatorio, un problema de lo que es el derecho procesal. Entonces, eso, por un lado, perdió. Y segundo, que lo multaron. En Estados Unidos, el juez lo terminaría multando, y creo que fue $5.000. Después salió otro fallo también en Estados Unidos, donde que fue más grande el problema, y no fue un abogado, porque claro, en Estados Unidos se puede defender por causa propia, ¿no? Ahí está, creo que se utiliza, que no se utilice el abogado. Entonces el cliente, sería el accionado utilizó ChatGPT para representarse en juicio él mismo y terminaría utilizando precedentes. Dentro de este precedente citó 20 fallos que eran inexistentes y además eran... Además, estos 20 fallos eran muy fácil de detectar por parte del abogado. Era X, Y, Z versus ABC. Eran inexistentes estos fallos citados. Entonces, la justicia, cuando vio el juez esto, lo multó con $10.000 y además perdió el juicio. ¿Se entiende? Es una cosa muy... Juan levantó la mano. Sí, doctor, buenos días y encantado de tenerlo aquí con nosotros en el club. Yo tenía una duda respecto a la ética, porque definitivamente la ética del abogado hoy necesita
repensarse también desde el conocimiento de la herramienta como tal, ¿no? De la inteligencia artificial como tal. Porque muchos abogados quizás están expuestos a cometer faltas éticas precisamente por no conocer los alcances de la herramienta, ¿no? Estos eventos, estas conversaciones que nosotros tenemos y que definitivamente en toda Latinoamérica muchos estamos abocados a ello, son sumamente valiosas. ¿Usted cómo ve la importancia de dar a conocer estas herramientas? Sí, yo les comento, yo felicité en persona al colega, al segundo juez, a Gabriel Hernán Cuadri, que dicho sea de paso es amigo, y lo felicité porque, claro, él lo que dice es que al colegio de abogados lo tendría que haber capacitado, o sea, necesitó capacitación. Entonces sí, totalmente, la inteligencia artificial generativa es parte de la abogacía actual. Yo creo que de acá del grupo todos utilizamos inteligencia artificial generativa para la praxis diaria. ¿Son éticos o no son éticos ustedes? Entonces no puede ser que venga a decirnos un juez más allá de, no, hay una falta grave, no. En materia de lo que dijiste, repensar totalmente, de acuerdo. Repensar porque hay que repensar no solo las normas de ética, sino la carrera tradicional de la abogacía. Porque si nosotros nos recibimos desde la carrera de la abogacía, que son 42 materias, ¿no? Son 42 materias, 40 materias. Nos recibimos y después salimos a la calle como abogados y nadie nos enseñó a utilizar la inteligencia artificial generativa. ¿Es del colegio de abogados la culpa? ¿De la universidad es la culpa? ¿O de quién es la culpa acá? Acá si vamos a buscar culpables. Y esto tiene que ver también con que a nivel la abogacía que está sufriendo una transformación digital, no solamente en nivel universitario, colegio de abogados, tenemos que recurrir a capacitarnos en posgrados, en cosas que están dentro de la praxis del abogado ya diario. No, no quiero buscar tantas culpables, ¿no? Acá no hay que hacer, pero hay que repensar. Me gustó eso, no sé quién, Juan lo dijo, ¿no? O Fran lo dijo, repensar la abogacía. Yo totalmente, esa es la cuestión. La abogacía hace 100 años atrás era una cosa. Hace 20 años atrás ya empezó a cambiar y ahora es totalmente otra cosa. Los institutos están cambiando de manera muy grande. Fátima, adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Justamente en línea de lo que acaba de decir, ¿no? Los temas éticos a veces con punitivismo pues no se resuelven, ¿no? Son temas más que tienen que ver con lo cultural, lo formativo, ¿no? Entonces justo en esa línea le quería consultar, cuál opina que debe ser el rol de las facultades de Derecho ahora? ¿En qué aspectos debería incidir? Tal vez incorporar en la malla curricular materias relacionadas a inteligencia artificial, abordarlas tal vez en todos los cursos de alguna manera más transversal y sobre todo esa línea ética que a veces se deja de lado por incidir en lo técnico, ¿no? Propiamente, y tal vez ahora debemos volver el foco a la ética, ¿no? ¿Cuál considera usted que debe ser el rol de las facultades de Derecho, dado que cuando el abogado ya egresa, tal vez es muy tarde ya, ¿no? Para cambiar el mindset. A mí me gusta esto de la ética deontológica y no de la ética tradicional de la filosofía. Esto va más en lo que tiene que ver con la ética deontológica de la abogacía. Y ahí está la cuestión. En la carrera de la abogacía existe el seminario de ética profesional. Creo que lo tienen casi todas las carreras de abogacía acá en Argentina. Dentro de las 42 hay un seminario de ética profesional. Y jamás se menciona en varias universidades, no quiero decir todas, pero jamás se menciona
la ética profesional y la inteligencia artificial. Y en la praxis ya hay problemas de ética profesional e inteligencia artificial. Entonces, ese desfasaje que hay es lo que hablamos de repensar. Hay que repensar el programa. Claramente que el programa, si nosotros vemos el programa de derecho procesal actual en la República Argentina, no incluye derecho procesal electrónico en muchos casos. Y los expedientes son 100% son 100% electrónicos, los expedientes, si lo ponemos a ver. Entonces existe la firma digital, firma electrónica, y hasta hace pocos años no había nadie que hablara de firma, no podían diferenciar la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. Estamos siendo muy duros con, pero nada, estamos para discutir esto. Y bueno, y esto es lo que produce que aparezca soluciones, ¿no? Daniel López, adelante. Sí, hola, buenos días, un gusto, doctor. Y creo que, bueno, aprovecho esa última parte y creo que sí, hay que ser duros, ¿no? Es el momento de serlo y creo que mucho con lo que dijo Fran, ¿verdad? En realidad, los primeros culpables somos todos nosotros. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta que es un proceso, también digamos, en la misma línea de lo que dijo Fátima, de que esto va mucho más allá de lo meramente jurídico. Hay un tema humano de fondo, hay un tema ético, axiológico, porque al final, más allá de lo técnico, la decisión de cómo ejerzo yo el derecho y de qué herramientas uso para ejercerlo pasa por mi construcción de qué es lo adecuado, qué es lo correcto, qué es lo válido. O sea, es algo que trasciende, me parece a mí, por mucho, lo meramente jurídico, ¿no? Entonces, justamente por eso es mucho más complejo construir las herramientas adecuadas para, de alguna manera, controlar ya, digamos, burocráticamente esa faceta interna, ¿verdad? Entonces, es un reto bien complejo. Obviamente, bueno, yo tengo ya varias décadas de ejercer como abogado, y si me voy atrás, ¿no? Al 2000 y tanto que inicié mi formación, o sea, yo analizo lo que yo estudiaba en ese momento, ¿verdad? Y yo digo, no sé ni cómo estoy vivo en la calle ahorita, porque en realidad es una cosa verdaderamente arcaica. Y si lo analizamos a partir del 2021, ¿no? Que ya hubo esta explosión, digamos, comercial de este fenómeno de la inteligencia artificial, ni hablar. Entonces, creo que es bien difícil, ¿verdad? Y no pasa para nada, creo yo, o sea, poner el énfasis, digamos, en los órganos que cada país tiene a su disposición, digamos, para impartir, ¿no? Estas sanciones, ¿verdad? Creo que obviamente va mucho más allá, va mucho más atrás, ¿no? Hay que rebobinar mucho, hay que ir mucho más atrás, ¿no? Y es muy importante que haya personas como usted que llamen la atención sobre eso, porque al final mucho ni se habla. Y particularmente recuerdo yo, como digo, hace décadas atrás, que si había una materia en la que nadie le ponía la menor interés, y eso era el 90 y tanto por ciento de los estudiantes, era justamente al menos en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, y hay un par de materias, digamos, en la malla curricular en esa época que tienen que ver, digamos, con filosofía del derecho. Era lo más similar, ¿no?, que había sobre, digamos, este ejercicio intelectual de repensarnos humanísticamente, ¿verdad? Y nadie le importaba eso, para nada. Era visto como matriculemos al profesor más fácil, llevémoslo con el profesor que nos dé menos problemas, porque al final hay un tema crítico muy relevante, ¿no? Que es ese mindset que hay que construir, ¿no? Y que es sumamente complejo. Yo es que particularmente, digamos, era una excepción, y no porque fuera más inteligente, ni mucho menos, sino porque simplemente era algo que me gustaba. O sea, ya era algo que me gustaba leer sobre eso, ya era algo que traía, digamos, de
adolescente, entonces tenía como ese gusanillo, ¿verdad? Pero volviendo un poco quizás a más allá digamos, de todo este ejercicio casi que psicológico, ¿no? Aquí colectivo, es eso, ¿verdad? Qué complejo que es. ¿Cómo intentas, digamos, cambiar esa estructura mental si ni las mismas instituciones universitarias y más allá, la escuela, el colegio, dónde están presentes en cambiar el cassette, ¿verdad? Y que al final también es algo que, bueno, digamos que uso de la inteligencia artificial, pero desde más allá, mucho antes, no habían ejercicios éticos de la profesión. Si citar normas o jurisprudencia que no existía, se ha venido haciendo desde mucho antes, ¿verdad? Solo que ahora es como el tema de moda, entonces, y ahora es más fácil, digamos, hacerlo, ¿verdad? Entonces, quizás como para tratar de hacerte una pregunta después de todo este ejercicio, ahí luego me pasas la cuenta del diván psicológico que estoy usando acá, pero no, es eso, ¿verdad? ¿Cómo crees que podamos, digamos, incidir verdaderamente en ese marco mental de los abogados? ¿Es esto posible? La verdad, soy bastante escéptico. Gracias. Sí, coincido totalmente con lo que decís. Y una cosa muy importante es que hay lugares donde no hay colegios de abogados ni asociaciones de abogados, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a reclamar a los colegios de abogados, ¿no? Sería más algo de que se están formando abogados para un mundo que son que no es el que forma el programa, ¿no? Esto es lo que que el otro en el congreso del otro día dije, que estamos formando abogados para una justicia que sigue utilizando métodos del siglo XIX en universidades que tienen programas del siglo XX y problemas de la sociedad que son del siglo XXI. O sea, ahí levantó la mano Gonzalo Jara y no sé. Gonzalo, adelante, por favor. Hola, doctor. Tanto gusto. Saludos desde Ecuador para todos, compañeros. Justamente iba a citarlo con lo que acaba de decir en el congreso que estuvimos de Inteligencia Artificial y Derecho. Yo estoy terminando como segunda carrera este tema de Derecho y de verdad que esa sinergia entre inteligencia artificial y derecho me ha parecido fascinante y el tema ético es una realidad, es una constante, pero depende de cada profesional y de cada persona. Ahora, es verdad, nosotros, la mayoría de profesionales, creo yo que la está utilizando de una forma equivocada, ¿no? No solamente es la ética, sino también el esfuerzo profesional que uno hace por estudiar en la materia que sea, ¿no? Y en el tema de las universidades, lo digo por experiencia, porque así mismo soy alumno y soy docente también de mi primera carrera, yo soy administrador de empresas de profesión, y es increíble que los docentes prohíben a los alumnos el uso de inteligencia artificial, pero los mismos docentes usamos inteligencia artificial para realizar cuestionarios, para realizar tareas a los estudiantes, para realizar los mismos exámenes, ¿sí? Entonces, no podemos ser doble moral, digo yo, ¿no? Mientras le prohibimos al alumno el uso, nosotros como docentes lo estamos realizando, ¿no? Y estamos coartando al chico de hacer ese uso ético. También estoy cursando un doctorado y llevo 2 años, y en los 2 años que llevo de doctorado, recién tengo un primer profesor que nos dice, muchachos, yo necesito que ustedes tengan cuenta de Perplexity. 2 años después. O sea, lo felicité definitivamente, porque le digo, doctor,
tengo 2 años en el doctorado y es la primera vez que un docente me dice, tienen permitido usar inteligencia artificial. ¿No? Entonces, ese miedo, yo creo, y lo considero de esa manera, lo considero como un miedo de parte de nosotros los docentes, de parte de nosotros los profesionales, hacia esas nuevas tecnologías. Y eso es lo que hay que cambiar, de una manera ética, de una manera responsable, de una manera moral. No es culpa de los colegios de abogados, no es culpa de... Yo creería que si hablamos de culpa, sí, un poco la universidad, ¿sí? Por ese miedo de lo que usted decía en el Congreso. Justicia del siglo XIX, con mallas curriculares del siglo XX, atacando problemas de la sociedad del siglo XXI. O sea, estamos 2 siglos atrasados en cuanto a los problemas reales que tiene la sociedad. Muchas gracias, doctor. Saludos desde Ecuador. Bueno, un gusto escucharlo. Saludos de acá al colega de Ecuador y la verdad lo que dice totalmente también. Se ve que estamos todos aprendiendo juntos. Si nosotros le prohibimos, como yo docente, porque yo vivo de profesor, soy profesor, docente, y si nosotros le prohibimos al alumno, ¿qué le vamos a decir? ¿Que vuelva al papel también ya que estamos? No, mira, no puedes usar ya. Usa papel también ya que estamos. No puedes usar Word. ¿Y qué vamos a volver después a la pluma? No, tenemos que adaptarnos al mundo y a las tecnologías que trae, porque si nos ponemos a pensar, la lapicera es una tecnología, es un plástico, tiene tinta, tiene un metal que le permite transmitir, bueno, volcar la tinta en un papel, que a su vez el papel es una tecnología también. Es la celulosa procesada del árbol que después va y se hacen los rollos, y termina saliendo la hoja de papel donde se escribe. Ahora bien, Word también es una tecnología y la inteligencia artificial también es parte de lo que es las tecnologías. Y la inteligencia artificial generativa es una tecnología disruptiva, que está rompiendo el paradigma de muchas cosas. ¿Disrupción qué es? Romper algo de golpe. Está rompiendo el paradigma tradicional de por así decir, de la enseñanza, porque nosotros no le podemos decir a nuestros alumnos que no utilicen inteligencia, no utilices ChatGPT, no utilices Gemini, no utilices Perplexity, no utilices Cloud, porque le vamos a decir que por eso es. Hay que adaptarse a volver a repensar un método tradicional de enseñanza. Si me imagino en 1800, cuando estaban los abogados en Argentina fundando acá Alberdi, uno de los abogados más grandes de Argentina, Alberdi, como no creo que utilizara todo trabajos prácticos tradicionales. También había otros métodos, ¿no? Métodos deductivos e inductivos para poder aprender de los docentes, y no solamente trabajo práctico, porque ahora si yo mando a hacer un trabajo práctico, sé que van a utilizar ChatGPT, ¿no? O sé que van a utilizar. Si yo mando a hacer un multiple choice, sé que tienen a mano ChatGPT, le preguntan, le cargan toda una base de datos en un GPT y ya tienen en un proyecto y ya tienen todo cargado al código civil comercial. Entonces, si yo le pregunto, bueno, determinado artículo, me lo vas a ver de memoria. Sí, ahí levantó la mano David. No sé si va Fran, David, Ignacio, hablen nomás. Primero Ignacio Alba, por favor, adelante. Tienes apagado tu micrófono, Ignacio, no te estamos escuchando. Te seguimos sin escuchar, aún no tienes prendido tu micrófono. ¿Les parece bien si mientras esperamos? Aún no te escuchamos, Ignacio. Si quieres, mientras acomodas tu micrófono, pasamos a Fran, ¿te parece? Fran, adelante. Bueno, de acuerdo a lo que vos decías, Miguel, de adaptar lo que es la tecnología, la inteligencia artificial a los sistemas educativos,
creo que es de destacar, por ejemplo, que mi facultad ahora se ha integrado diferentes agentes por materia para que los alumnos se puedan apoyar en eso. Por ejemplo, en este caso me he cursado, no sé, derecho bancario o derecho sucesorio y hay un agente de determinada materia. Esto puede ser, por un lado, tiene sus contras, sí puede ser, porque mucha gente por ahí puede delegar un poco el pensamiento crítico y todo, pero para mí, si se usa de manera inteligente, puede ser un recontra positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí lo que me ha servido es, por ejemplo, generar lo que son casos prácticos simulados. O sea, yo estudio un caso y digo que me elabore, obviamente, con un buen prompteo, un buen framework, que me elabore un caso y que yo pueda, y que me haga cuestionar en base a eso. Entonces, sí, tal cual, yo creo que sí, que los sistemas educativos sí o sí deben adaptarse a la inteligencia artificial, y más si se usa de manera apropiada, ¿no? Eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Está buenísimo que tu universidad haya hecho eso, que puede tener un proyecto o que tiene un GPT propio por cada materia. Está muy bueno Un porque, claro, GPT se propio. suben todo el material de estudio y tenemos un experto en esa materia. David, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos acá en Perú, ¿no? Yo también, ¿no? Como todos soy, la mayoría, ¿no? Abogado, estoy aquí en Perú, también soy docente, y también hay una problemática grande, ¿no? Con los alumnos que utilizan la IA de manera no ética, ¿no? No voy a decir ChatGPT porque hay muchos en el mercado ya, ¿no? Y ni siquiera es que uno pueda meter a la misma IA y decir, ¿no? Si tú has hecho esto, no has hecho esto, ¿no? Como pasa con el Turnitin, ¿no? O con el típico que yo hacía clic derecho, buscar en Google y encontraba la fuente que habían copiado, ¿no? Ya ha revolucionado este tema de la IA, ¿no? Pero como bien decía Miguel, ¿no es cierto? ¿No? Y también escribí en el chat, cuando yo estudiaba hace entre 15 y 20 años, en la carrera, los profesores también que estaban en contra del uso de Rincón del Vago, monografías.com, mandaban a hacer las monografías a mano, ¿no es cierto? ¿No? Para que se evite, ¿no? O minimice el copiar y pegar, ¿no? Pero ahora es una realidad que no se le va a hacer que los alumnos escriban a mano porque ya son digitales, ya están en otra onda, ¿no es cierto, no? Pero yo creo que lo que tiene que hacer es culturizar también a ellos, ¿no? No sé si usted, con lo que estoy escuchando a ustedes, me he acordado yo de esa serie que, Suits, ¿no? La Ley de los Audaces, ¿no? Que de repente muchos habrán visto, y está uno de los personajes, ¿no es cierto, no? No me acuerdo el nombre de él ahorita, hoy se me fue, ¿no? Que inicia ¿no? Indicando que es una persona que tiene memoria fotográfica, que conoce toda la ley de pies y cabeza, ¿no? Pero le falta la parte crítica y experiencia que tiene Harvey, ¿no es cierto, no? Que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? El ChatGPT, Gemini y todas las IAs nos puede facilitar en todo eso, que tienen el conocimiento, y es más, a veces hasta lo tienen equivocado, ¿no? Porque a veces nos dan artículos que no es, nos dan casaciones que no son, ¿no? ¿No? Entonces nosotros con nuestra experiencia, nuestro conocimiento que hemos estudiado, ¿no es cierto, no? Tenemos que revisar lo que vota la IA, ¿no es cierto? No simplemente copiar y pegar, ¿no? Como ese caso de que se quiso defender solo, que comentan, y obviamente no tenía ni un ápice de crítico para saber si lo que estaba poniendo era o no era válido, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? Un aspecto crítico, y como le digo yo siempre a mis alumnos del primer ciclo, que a veces llevamos historia del derecho, filosofía del derecho, y les aburren esos cursos, ¿no? Ya piensan los alumnos que ya primera materia le van a enseñar a hacer una demanda para que ya empiecen a facturar, a trabajar, ¿no? Yo les digo, ¿no? Que eso ahí no es todavía, ¿no? Tienen que saber ellos entender, ¿no? De dónde viene el derecho, por qué el derecho tiene tal cosa, ¿no? Y de repente la analogía es un poquito forzada. Yo les comento, ¿no? Que les hago la diferencia entre un maestro de obra, ¿no? Y un ingeniero, ¿no? Que el maestro de obra podrá construir muy bien la edificación, pero no sabe de matemáticas, no sabe de por qué va tal la columna, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que podrá construir muy bien. De repente podrá construir una casa pequeña, ¿no es cierto? ¿No? Pero un edificio no lo va a hacer, se le va a caer si lo intenta, ¿no? Entonces nosotros como abogados, de repente un trámite pequeño en la municipalidad, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Un tramitador es suficiente, pero ya como abogados, ¿no? Que queremos ver casos más importantes, más complejos, que tienen más relevancia para la vida de las personas, ahí sí hay que tener, ¿no? Un espíritu crítico que la IA no va a tener, ¿no? Gracias. Esto que menciona del pensamiento crítico es
es importantísimo porque todas las observaciones que se le hacen a ChatGPT que cuando afectan en la enseñanza de los alumnos es que al pensar la inteligencia artificial, bueno, diríamos, al tratar de emular el pensamiento y dar una respuesta, no permite que el alumno tenga su propio pensamiento crítico. Eso lo estuve leyendo y es muy interesante lo que señala, totalmente muy bueno. Ignacio, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Creo que sí, estoy viendo una señalita. Sí, sí se Bueno, escucha. Vale, antes que nada, daros las gracias por la iniciativa y a los organizadores porque entiendo que es una materia que nos afecta a todos y nos interesa a todos. Entonces, yo voy a dar mi perspectiva de un abogado de más de 30 años de ejercicio y que me gusta mucho el tema de las herramientas de aplicación a nuestra profesión. Próximamente, en diciembre, haré 3 años usando la inteligencia artificial y estoy encantado. Pero estoy encantado para mí, pero para mi profesión, para mi colegio, para la corporación, no es una materia que haya sido acogida. Yo siempre estoy manteniendo que la inteligencia no te quita el trabajo, simplemente te lo facilita. O al abogado le va a quitar el trabajo o otro abogado que maneje mejor que tú la inteligencia artificial. Con estos antecedentes os cuento un poco mi perspectiva respecto a la deontología. Entiendo que dentro de los planes de formación de los licenciados en Derecho, de la formación para ser abogado, porque aquí en España se añade después de terminar el título de grado, la necesidad de un máster. En el máster es preciso incorporar para ser abogado ese tipo de enseñanza, pero no solamente de una manera altruista y como formación, sino porque las compañías de seguros de responsabilidad civil que nos cubren las meteduras de pata nos pueden meter mano, nos pueden decir que rechazan un siniestro porque tenemos obligación de formarnos conforme al reglamento que ha salido a nivel de la Unión Europea, inteligencia artificial, que en vez de formación habla de alfabetización y no se está haciendo. Y luego entrando al caso práctico, por ir muy rápido, yo estoy escribiendo un libro, la verdad es que no he avanzado, pero sin embargo sí he llegado a hacer un decálogo de uso de la inteligencia artificial para el abogado. Y la primera regla es la que yo llamo del bocadillo. Mire usted, la inteligencia artificial es como si fuese un bocadillo. El pan es el hombre, está arriba. Luego está el jamón o el queso, lo que tenga en medio, que es lo que le da el valor añadido al pan, porque el pan solo está muy malo. Pero otra vez, el pan al final tiene que llegar, y tiene que llegar para ver que se verifica que la sentencia de fundamentos precedentes que alegamos existe, que no incumplimos en materia de protección de datos, de secretos empresariales, de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Esa técnica que es muy sencillita no se está enseñando en ningún lado, no se enseña dentro de los colegios de abogados, se empieza a dar clases, pero insisto, esto es una herramienta que va muy rápida, que es muy fácil de acceder a ella, pero que todo el mundo se cree que la domina, que ese es el peor peligro que existe, que de la gente que crea y reconozca que está manejando totalmente muy bien la inteligencia artificial y todos los días te da una sorpresa. Y eso es la reflexión que desde la profesión liberal, a la cual todos estamos encantados, nos obliga a la deontología profesional a repasar todos los trabajos, simplemente eso. Y nada más, reiterar mi agradecimiento desde aquí, desde España, a estas iniciativas que entusiasman a todos los que nos gusta nuestra profesión y a los frikis como vosotros y como yo que os gusta la inteligencia artificial. Gracias. Muy interesante. Después quiero escuchar, coincido totalmente. Quisiera escuchar el decálogo, pero el libro me gustaría ver después, cuando esté terminado. Lo voy a... Y está Rafael, bueno. Bueno, perdona, quería deciros que el libro todavía no lo tengo terminado. El decálogo lo voy a sacar en breve unificado en LinkedIn porque lo he publicado por entregas, por 10 entregas. Pero que sí, lo sacaré en LinkedIn y lógicamente será accesible. Ya me han hecho 3 o 4 copias. He tenido que llamar a algún compañero la atención. Oye, me estás copiando. Y además una copia burda porque se ve y se aprecia que se ha utilizado todo el texto con inteligencia artificial para adaptarlo, cambiando los conceptos
y la sistemática, pero es lo mismo, se ha notado. Pero que eso, seguidme en LinkedIn, que yo creo que en un par de semanas sacaré en ese sentido algo, con una cosa muy sencillita, pero suficiente, porque es la base o la introducción del libro que estoy escribiendo, porque la inteligencia artificial para mí hoy en día es una herramienta absolutamente imprescindible, como puede ser el móvil, como puede ser el ordenador o como puede ser el acceso a Internet. La disrupción que se ha producido con este tipo de herramienta para nuestro trabajo es esencial, y lo que sí es verdad es que las escaleras se pueden barrer para arriba, pero lo normal es que se barran para abajo, no podemos ir contracorriente. Disculpa el ejemplo, pero es que me gustan mucho los asuntos y los ejemplos coloquiales porque son muy representativos y me enseñan por dónde debo ir. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Ahí le dejé el LinkedIn, así después nos conectamos y vemos el tema. Me gusta que sea decálogo y no tanto de guías éticas, porque bueno, es lo que hablaba yo, de las guías éticas que caen en el desuso. Rafael Torrealba, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén todos muy bien. Bueno, nada, la verdad que primero aplaudir esta iniciativa, ya que por lo menos yo soy abogado venezolano, actualmente estoy viviendo en Argentina, también convalidé mi título acá y también soy docente. Y nada, y en el ejercicio me he dado cuenta de todos los avances que hemos tenido, por ejemplo, particularmente de salir de Venezuela y llegar acá a Argentina. Noto un cambio, la verdad que súper importante, porque en Venezuela todavía no se están usando digamos, lo que se usa acá, que son los expedientes electrónicos. Luego, cuando empiezo acá a tener el ejercicio en Argentina, veo todos los avances que se han logrado y los avances que se siguen logrando en las distintas jurisdicciones, haciendo uso de la inteligencia artificial para la gestión de los expedientes o para los sistemas de soporte en decisiones. Entonces, como que poco a poco vamos viendo cómo la inteligencia artificial está participando y se está integrando cada día más en la profesión y en las distintas profesiones que existen actualmente. Y precisamente estaba leyendo en estos días que hay muchas personas que tienen miedo de la inteligencia artificial, y como que el principal argumento es, por una parte, el abordaje ético que viene a tener la implicancia, bien sea particularmente en el ejercicio. Lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo, donde se han hecho demandas con inteligencia artificial y no se han verificado la cita, la jurisprudencia o los fallos que se citaron en esas demandas, lo cual ha implicado problemas para los abogados, porque es un tema de responsabilidad profesional. Y por el otro lado, otro de los miedos que tienen las personas es de la inteligencia artificial nos viene a sacar los trabajos. Y lo que leía precisamente está enfocado más que todo en que la inteligencia artificial no nos va a sacar el trabajo, la inteligencia artificial va a sustituir a las personas que no sepan utilizar inteligencia artificial. Porque precisamente lo que viene a ser la IA es una herramienta y hay que aprender a usarlo. Por ejemplo, yo que soy docente, trato de inculcar a mis alumnos el uso claramente ético de la inteligencia artificial, porque vemos también en muchos software que usan inteligencia artificial que permiten hacer el trabajo aún más productivo, y en cuestiones o detalles que por ahí uno perdía o 2 o 3 horas de trabajo, ya esos tiempos se reducen muchísimo. Y creo que lo más importante es el criterio, que creo que lo mencionó uno de los compañeros acá, David, me parece que el criterio es lo más importante. Si nosotros formamos con criterio, yo siempre pongo el ejemplo de cuando nosotros, si vamos a hacer un trabajo y nos vamos a los criterios tradicionales para hacer un trabajo, de ir a la biblioteca, elegir una bibliografía y hacemos la sigla correctamente, etcétera. Si nosotros no elegimos bien esa bibliografía, que sea una bibliografía actualizada, que sea una bibliografía que sea correcta o acorde a lo que nosotros estamos trabajando, no estamos ejerciendo bien el criterio. Pasa exactamente lo mismo que la inteligencia artificial. Si nosotros acudimos a la inteligencia artificial para que sea nuestro soporte o nuestra herramienta para realizar un trabajo, y nosotros no aplicamos el criterio también para verificar la fuente que usa la inteligencia artificial o que
haya digamos, un silogismo correcto, por decirlo de alguna manera, respecto a a este output que nos está dando la inteligencia artificial, entonces tampoco estamos aplicando el criterio. Entonces creo que radica la importancia es en ese criterio que tenemos que aplicar para todo hoy en día y bueno, y particularmente para el uso de esta herramienta. Sí, sí, creo que coincido en muchas cuestiones, sobre todo con el criterio. El criterio es un poco lo que llamamos el pensamiento crítico, que es la base de lo que estamos en esto de la abogacía. El criterio. Andrés, adelante, por favor. Hola, muchas gracias, buenos días. También por mi lado, presentarme, mi nombre es Andrés Pereira, soy abogado en Perú, un poco introduciéndome dentro del mundo de la inteligencia artificial y estaba escuchando las reflexiones dentro de la llamada y quería comentar que yo estoy leyendo un libro de un filósofo español, José Carlos Ruiz, que se denomina el arte de pensar y donde trata el desarrollo del pensamiento a lo largo de diferentes filósofos a lo largo de la historia de la humanidad y un poco cuando aterriza temas de inteligencia artificial dentro del texto, lo menciona por un mecanismo de descontextualización de la persona, ¿no? Él lo que dice es que nosotros en el mundo moderno vivimos adictos a las emociones rápidas, lo que él denomina como la turboemocionalidad o la turbodependencia. Es una vida totalmente rápida, totalmente acelerada y hasta banalizada. Y lo que él comenta es que un poco que el uso de la inteligencia artificial colabora con la pérdida de lo que Ortega y Gasset denomina como el contexto de la persona, ¿no? La inteligencia artificial, al reemplazar de cierta forma los procesos cognitivos importantes de la persona, o sea, el razonamiento crítico en particular, ¿no? Lo que hace es que nos entendamos menos, porque perdemos el contexto en donde nosotros nos encontramos y el contexto respecto a donde los demás se encuentran, que son dos claves fundamentales para estructurar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esta turbotemporalidad que vivimos es enemiga del contexto y como enemigo del contexto es enemigo de llegar a un entendimiento cabal de lo que quiere el otro, ¿no? Entonces, él un poco como que denomina a la inteligencia artificial como una herramienta que se va convirtiendo como que en el máximo exponente de esta vida vertiginosa en la que nos venimos enfrascando, pero por otro lado, y para encontrarle digamos, la salida al argumento quizá fatalista, es que al final del día, como muchos de ustedes mencionan, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, ¿no? Y que depende del uso responsable que le demos, ¿no? Porque no sé si abordarlo de una perspectiva ética, pero no considero que sea ético que el humano se subordine o se reemplace a través de la herramienta, ¿no? Y esto lo podemos ver desde diferentes puntos de inflexión, ¿no? El advenimiento del Internet, el Rincón del Vago, Wikipedia, que son como que puntos de inflexión que hemos tenido que superar todos, ¿no? De hecho, yo recuerdo los problemas iniciales con el Internet, o sea, cuando en mi experiencia educativa en el colegio, el primer punto de dolor de profesores era Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, etcétera, ¿no? Y siempre que tenemos un paradigma tecnológico nuevo, siempre la primera reacción humana es normalmente temor a lo desconocido, ¿no? Porque los humanos y los legisladores tenemos miedo al vacío, ¿no? Entonces, siempre reaccionamos mal cuando llega un nuevo jugador al mercado, ¿no? Y eso está pasando con la inteligencia artificial, sobre todo por lo rápido que está avanzando, ¿no? Entonces, menciona este filósofo al que estoy leyendo que el pensamiento crítico no es
aterrizar todo desde la racionalidad, sino que es la fusión de racionalidad más el sentimiento, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial al final del día jamás va a lograr un pensamiento crítico en términos humanos porque no está acuñando dentro de sí esta capacidad emotiva de conmoverse con lo que pasa a su alrededor, porque no es una persona de carne y hueso al final del día, ¿no? Por más de que trate de hacer el reduccionismo matemático del procesamiento emotivo, ¿no? Pero a lo que voy es, la reacción con miedo respecto a la irrupción de una nueva tecnología nos va a llevar a ilógicos y absurdos que hemos visto probablemente en muchas universidades, ¿no? La prohibición de usar ChatGPT, no usar inteligencias artificiales, y lo mismo que pasó con el Internet, ¿no? No uses tales páginas o no te conectes al Internet mientras que estés trabajando, cosas por el estilo, ¿no? Y al final las prohibiciones generan el efecto contrario, ¿no? Usar más la tecnología, inclusive si es que el profesor te dice, ¿sabes qué? Te mando el examen por correo electrónico, lo imprimes en tu casa, lo redactas en manuscrito y me lo mandas. Nada te va a impedir a tener una pantalla al costado con ChatGPT y redactar lo que te pone en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que el fundamento del uso ético de la IA es que la uses como lo que es, una herramienta que te impulsa a alcanzar estándares de finura quizás más altos, pero no a reemplazarte como profesional. Tenemos una participación más, ya la última, doctor Jara. Daniel López, adelante. Sí, en realidad, bueno, trataré de ser breve, es difícil serlo porque ha sido muy enriquecedor el debate, pero ahora particularmente con ese concepto, el término miedo, que nos habló Rafael, incluso Miguel lo había comentado y Andrés, y hay que entender que claramente se da, hay miedo, pero no solamente como una respuesta, digamos, emocional. Creo que hay un contenido utilitario de fondo. ¿Y a qué me refiero? Al menos en el ámbito académico, sí, los profesores estoy seguro que tienen miedo porque tienen que replantearse lo que han venido haciendo durante décadas, ¿no? Cómo hacer exámenes, cómo evaluar, cómo dar mis clases, o sea, absolutamente tienen que deconstruirse por completo. Entonces, obviamente, entiendo que están en un dilema bien jodido porque cómo aportan valor y cómo deconstruyen algo que han venido haciendo durante décadas, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que hay un miedo ahí de fondo. Y ahora, en cuanto a nosotros como abogados, también hay un miedo porque ¿cómo cobras eso? Al final lo que estás cobrando es tiempo. ¿Y qué pasa cuando tu cliente te dice, mira, pero si ese escrito que usted hizo probablemente usted usó inteligencia artificial y en vez de durar 2 horas haciéndolo, duraste 15 minutos, no sé, 10 minutos. Entonces ya hay un tema más que emocional del miedo, hay una plataforma utilitaria que se te está cayendo a pedazos, porque al final cualquier profesional en cualquier área, cuando cobra algo, lo que está cobrando es el tiempo que empleó para eso. Entonces hay que hacer un ejercicio de cómo replanteo yo cómo cobro ese tiempo, porque es cierto, no vas a durar jamás lo que durabas antes y ya la gente está tomando conciencia de eso. Entonces tienes que replantearte que al final, bueno, digamos que me formuló un recurso en 10 minutos, sí, pero resulta ser que todo el tiempo restante que te estoy cobrando es yo revisando los enlaces, revisando la información que me está dando, canalizándola con mi propia experiencia y haciendo ese ejercicio crítico. Entonces también hay que saber cómo le traslado yo al cliente que al final ese tiempo lo estoy invirtiendo, pero desde una faceta distinta, ¿verdad? Y no, sería eso. Muchas gracias, súper interesante. Bueno, doctor, vamos a tener una última, ya ahora sí le prometo David Preto y terminamos. David, adelante. Sí, muchas gracias. Algo chiquito nomás. No sé si ustedes también, que entiendo, ¿no?, que también son bien prolíficos en el campo del derecho, ¿no es cierto?, en su práctica privada. Por mi parte, yo, es decir, justo estaba conversando con un colega la otra vez, yo escribo o redacto un escrito 3 veces, ¿no? La primera vez que me siento, lo tipeo así de mi cabeza de frente lo que es.
Una segunda, me siento a revisarlo con calma, ¿no? Ya menos emotivo de repente, ¿no? Más formal. Y antes de presentarlo, lo reviso una tercera vez y lo corrijo, agrego algunas cosas, ¿no es cierto, no? No entiendo, ¿no? Cómo pasa en casos que justo estaba leyendo la noticia del caso Mata Bianca que recordaron acá, que alguien, ¿no? Que por más que llega, tiene 30 años de experiencia, simplemente hace generar, lo imprime y lo manda, ¿no es cierto, no? Creo que eso ahí ya es, más que falta de criterio, falta de profesionalismo, como bien dicen, ¿no? Falta de que cobro como que estuviera trabajando todo el día, pero lo hago en 15 minutos, ¿no? Ya es inclusive una deslealtad hacia el cliente mismo, ¿no? Entonces ya hay cosas más que, obviamente, no es culpa de la IA, ¿no es cierto, no? Me hace recordar siempre a esta escena de esta serie, Padre de Familia, no, Padre de Familia, ¿no? American Dad, ¿no? Que le dice a su hija, ¿no? Que su hija dice, las armas matan, ¿no? Dice, no, la pone el arma en la mesa, ¿no? Mata a alguien, mata a alguien, ¿no? Entonces, no, somos los seres humanos los que haciendo uso de tecnología de manera no ética, estamos actuando mal, y lamentablemente, ¿no? Se personaliza a la IA, ¿no? A todas las críticas, ¿no? Como un día compartí un meme, ¿no? Que algunos reaccionaron, ¿no? Gracias con sus likes, ¿no? De que ya entre la IA a ser parte del grupo del metal, de los videojuegos, del anime, ¿no es cierto, no? De que genera todo el mal que hay en el mundo, ¿no? Gracias. Bueno, con esa participación terminamos, doctor. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Esperamos que conviva más con el Club IA Legal. Ahí también espero invitar al doctor Cuadri, a la doctora Rosa Warlet también. Creo que considero muy importante lo que están haciendo ustedes allá en Argentina. Sentimos admiración por su trabajo, entonces esperemos que estén acá para poder seguir platicando de estos temas. Y en asuntos parroquiales, pues tenemos el Club de Lectura a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ahora sí es la última sesión. Entonces están invitados a seguirnos. Igual ya saben, este espacio lo tenemos cada fin de semana en los conversatorios. Tratamos de siempre invitar a gente que sea relevante, que nos pueda dejar algo, como es este fue el caso del día de hoy. Y pues también les agradezco a todos. Creo que se notó muchísimo que somos una comunidad pluricultural totalmente, ¿no? Con participaciones de Ecuador, de Argentina, de México, de España. Muchas gracias, Ignacio. Y también si nos puedes compartir tu LinkedIn para seguir tu decálogo que estás armando, está increíble. Entonces, pues, les agradezco mucho su participación el día de hoy y pues nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buen fin. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que un gusto haber participado. Me gustaría volver un día a debatir cuando esté un poquitito más avanzado el tema, porque yo les comento, en el 2019 hablé de este tema, en el 2022-23 hablé de este tema, y las competencias tecnológicas dentro de la deontología de la abogacía. Lo hablaba un poco porque, claro, en la American Bar Association ya estaban implementando en el 2012 las reglas de las competencias tecnológicas, y bueno, y acá estábamos todavía, seguimos en 1954, entonces me gustaría algún día también desarrollar esas líneas de estudio, pero es un trabajo, y bueno, como saben, estoy también con muchas otras cuestiones también, y que me gustaría desarrollar eso, las competencias tecnológicas y la odontología. Así que bueno, un gusto haber hablado del tema. Gracias, Luis, por la invitación y que se repita. Muchas gracias, doctor. Que estén bien. Buena tarde.